Muchos de nosotros desconectamos cuando oímos términos como actividades bancarias, ratio de morosidad o ciertos acrónimos pensando que no nos afectan en nuestras vidas. Esta semana en Real Economy vamos a ver qué cambia con el nuevo reglamento de la Autoridad Bancaria Europea. ¿Van a ser más seguros los bancos? ¿Nos prestarán más dinero? ¿Se reducirá la carga que soportan los contribuyentes? Desde la crisis, la concesión de crédito se ha complicado tanto para las empresas como para el ciudadano de a pie. Estoy aquí en Bruselas para averiguar si el nuevo reglamento va a incentivar los préstamos bancarios. Voy a hacerle la pregunta a Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea. Es el encargado del euro y de nuestra estabilidad financiera. ¿Cuáles son las nuevas propuestas? ¿Puede explicárnoslas? Una es que si la situación se vuelve a torcer, los contribuyentes no serán los primeros en pagar los errores del sector bancario. La segunda es preservar la diversidad del sistema bancario europeo y garantizar préstamos en la economía real, introduciendo requisitos de capital más estrictos de tal forma que incluso las mayores entidades bancarias, denominadas bancos de importancia sistémica, puedan disponer de suficientes recursos propios como para poder solucionar las cosas si la situación se complica. Y al mismo tiempo poder facilitar préstamos tanto a las pequeñas como a las medianas empresas. ¿Hay algo en concreto que pueda tranquilizar a los ciudadanos sobre el hecho de que los bancos prestarán más? El objetivo de algunas de las propuestas específicas, como el ratio de apalancamiento, el coeficiente de financiación estable neta o la revisión de la cartera de negocio, es reducir riesgos en el sector bancario. Y al mismo tiempo que se reduce el riesgo, tenemos también que ver cómo se accede al crédito. Uno de los aspectos introducidos consiste en reducir los criterios exigidos a los bancos si prestan dinero a pymes, por ejemplo, o si financian proyectos de infraestructuras o a empresas encargadas de las mismas. Bueno, estas propuestas son fruto de una consulta en profundidad con las entidades europeas. Durante los 2 últimos años se han realizado pruebas para analizar cómo el sistema bancario superaría una crisis financiera. Pero son tiempos duros para la concesión de préstamos a las pymes y los inversores parecen excesivamente preocupados por la salud de los bancos. Una vez superadas las pruebas de resistencia de julio y los controles, la situación bancaria parece que se ha normalizado, pero todos nos preguntamos, ¿qué tal va mi banco? Bueno, dentro todo parece tranquilo, pero entonces, ¿por qué los inversores están tan asustados? ¿Por qué continúa el efecto yo-yo en los mercados? Los inversores habían tomado en cuenta la producción de petróleo y otros factores conocidos, pero desconfían de otros factores, como por ejemplo los resultados de algunos bancos. Si observamos cómo van los bancos por dentro, los indicadores están en verde, ¿es así? La rentabilidad bancaria está muy por debajo de los niveles de antes. ¿Por qué? En primer lugar, hay un factor negativo en la regulación. Y en segundo lugar, las empresas han comenzado a buscar financiación, pero no a través de los bancos, sino directamente accediendo al mercado. Y al mismo tiempo sufrimos los errores del pasado, ha habido nuevas multas. Los resultados del Deutsche Bank, por ejemplo. No olvidemos que se le anunció una multa de alrededor de 15.000 millones de dólares. Sanciones por mal comportamiento que podrían deberse a una escasa regulación que ahora muchos consideran excesiva. El hecho de asegurarse de que los bancos tengan redes de seguridad como requisitos de capital mínimo y controlen los préstamos no rentables son frenos al préstamo para la banca. Entre las entidades bancarias europeas hay 13 que son tan importantes que no se las puede abandonar. Se denominan bancos sistémicos. Eso significa que en caso de problema son los contribuyentes quienes pagan. Pero ¿cómo equilibrar la protección del contribuyente con la concesión de créditos? La Autoridad Bancaria Europea, encargada de las pruebas de resistencia bancaria, responde. El conocimiento de la banca es clave. Todos los estudios muestran que únicamente los bancos que se mantienen bien capitalizados y son rentables son capaces de seguir prestando dinero tanto en los buenos tiempos como en los malos.
Un banco apenas rentable no será capaz de prestar salvo si utiliza deuda para comprar activos, lo cual implica alto riesgo, volatilidad y a la larga puede ser perjudicial para la economía. La próxima etapa consiste en ver hasta qué punto las nuevas normas se adaptan a la complejidad y la evolución de la realidad bancaria europea. Sigue con nosotros el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. Algunos analistas anticipan que los bancos van a emitir miles de millones de deuda. ¿Cómo va a modificarse su comportamiento a la hora de prestar y cuál es la reacción de los gobiernos? En primer lugar, para que los bancos puedan contribuir con préstamos en la economía, antes necesitan atraer financiación. La propuesta relativa a la capacidad de absorción de pérdidas estipula que los bancos deben aumentar sus recursos de tal forma que puedan ser rescatados. Es decir, deben contar con suficientes tenedores de bonos para que puedan asumir pérdidas si es necesario. Es lo que en inglés se denomina bail-in, en contraposición con el bail-out, en el que el rescate recae en el contribuyente. ¿Considera que estas propuestas van a reforzar la posición de los bancos europeos en un contexto global? La postura europea es que la conclusión de los acuerdos de Basilea III no debería suponer aumento sustancial en los requisitos de capital. Primero necesitamos tener un sistema bancario estable y fuerte, y no volver al modelo anterior a la crisis en el que los bancos estaban corriendo riesgos excesivos. En algunos países aún hay altos niveles de préstamos no cobrados. Trabajamos con ellos para resolver este punto e impedir que los bancos concedan nuevos préstamos. ¿Cree que finalmente convencerán a todos para sumarse al Plan Europeo de Seguros, la última barrera de protección de los contribuyentes? Tenemos ya la supervisión única, un único mecanismo de resolución, y un plan europeo de seguros es el tercer pilar de la unión bancaria. Esperamos que seamos capaces de alcanzar acuerdos en lo que respecta a las medidas de reducción de riesgo y al plan europeo de seguros. Señor Dombrovskis, gracias por su explicación. Y gracias a ustedes por seguirnos en Real Economy. Hasta muy pronto.